Hola sectarios, voy a hacer un pequeño vídeo en esta ocasión sobre el libro Delta Green, La Guía del Guardián. Para quien no lo sepa, Delta Green es una ambientación inspirada en los mitos de Tulu, en la llamada de Tulu. Inicialmente, la primera aventura se publicó creo que fue en una revista, en un fanzine, en el que los jugadores eran miembros del FBI que se veían involucrados en una investigación con, bueno, unos claros tintes sobrenaturales de los mitos de Tulu. Luego descubrieron en esa aventura de que la misión era una misión de una organización no oficial llamada Delta Green. Puede parecer que está inspirada en la serie de Expediente X, es decir, de hecho las analogías son bastantes, pero esa aventura es previa a la serie de Expediente X, es decir, también implica que tiene ya ciertos años. El juego de Delta Green, la primera edición se tradujo al castellano por la editorial Distrimagen, por la Factoría de Ideas, y fue traducida al castellano en dos libros. Un libro tenía lo que es la ambientación y el otro libro lo que son las aventuras. Hubieron más suplementos en inglés que ya no los hemos llegado a ver en castellano. El caso es que Delta Green se mantuvo en inglés con varios suplementos, siempre era una ambientación para la llamada de Tulu, es decir, era indispensable tener el reglamento de la llamada de Tulu, era la edición 5.1, creo recordar, y en 2017 hubo un mecenazgo para relanzar el Delta Green con una nueva edición, que es esta que tengo aquí. En esta ocasión, Delta Green deja de ser una ambientación de la llamada de Tulu y se transforma en un juego con derecho propio, con un sistema de juego propio y es independiente. Ya no es necesario el libro de la llamada de Tulu. Aunque el sistema ha variado poco y se parece mucho al sistema de la sexta edición de la llamada de Tulu. Es decir, las habilidades son percentuales, las características son con tres dados de 8, 3 dados de 6, es decir, es un sistema que no ha tenido una gran variación. En cualquier caso, con el mecenazgo creo que fue en el 2017, se publicaron varios suplementos y lo que es el básico. El básico está dividido en el libro de la gente, que de este ya he hecho un mecenazgo, ya he hecho un vídeo y una reseña, y del que voy a hablar ahora, que es la guía del guardián. Así que este me lo voy a dejar aquí apartado, que no moleste. Bien. Antes que nada, decir que no soy de la edición física, ya que yo participé en el mecenazgo, pero solamente compré lo que es el PDF. La versión esta física es una que yo me imprimí por Lulu a partir del PDF del mecenazgo. Como mecenazgo que es, pues aquí tenemos... no. ¿Dónde estás? Sé que está por aquí porque me estuve buscando. Un momento. Comenzando por atrás. Tic tac, tic tac. Aquí tenemos el índice. Los apéndices. Bueno, estaba buscando la lista de los mecenas, pero no la encuentro. He recordado que donde sí que estaba era en el suplemento de la caída del Delta Green, que también fue financiada en el mismo mecenazgo, en el cual sí que aparezco. Bueno, aquí parece ser que no pusieron la lista de mecenas. Bueno, lo que estaba diciendo, no os fiéis de la edición en físico, porque como ya he dicho, esta es una impresión hecha por Lulu, no quería pagar posibles problemas de aduanas, así que tiré directamente por la edición en digital y luego me hice una impresión para mí mismo.
¿Qué tenemos en en este libro? Como ya he dicho, Delta Green es una ambientación para los mitos de Tulu, y en esta ocasión es independiente de la llamada de Tulu. Es decir, no es necesario el juego de la llamada de Tulu para poder jugarlo. El sistema, eso sí, es muy similar al sistema porcentual de la llamada de Tulu. A ver si encuentro por aquí algo que sean estadísticas, y podréis ver que, bueno, no tiene grandes... Aquí podemos ver, por ejemplo, las explicaciones sobre los efectos y las habilidades de Telenacca. No sé lo que es, pero bueno. ¿Veis? Bueno, podemos ver que tienen referencias a la cordura. Los modificadores, en este caso, es un menos 40% a algo. Es decir, es una habilidad que es porcentual y no tiene... Si conoces el sistema de la llamada de Tulu, pues la traducción es sencillamente inmediata. De hecho, también se podía jugar. Aquí tenemos a lo que serían los zombies, con fuerza, constitución, destreza, inteligencia, poder, puntos de vida y willpower, puntos de poder. Perdón, supongo que deben de ser puntos de magia. Armadura, habilidades, que son porcentuales, ataques, mordisco un 30%, daño un dado de 6. Bueno, es un sistema que es idéntico a la llamada de Tulu. Vamos a ver, no sé si lo he dicho todavía. Delta Green, ¿qué es? En la primera edición de Delta Green, Delta Green funcionaba como una organización secreta, no oficial, que está dentro de los organismos de Estados Unidos. Es decir, está formado por miembros del FBI, miembros del ejército, miembros de aduanas, el control de correos, no todos son de tiros, que son conscientes de que existe una amenaza sobrenatural en el mundo, bueno, en el mundo. Y la intención del Delta Green es, primero, anular la amenaza, segundo, destruirla, y tercero, encubrirla. De manera que el pueblo llano, el pueblo de Estados Unidos, no sea consciente de las amenazas sobrenaturales que le rodean. ¿Por qué? Porque conocer de que existen profundos, de que existen migos, de que existen hechiceros y de que existe la magia llevaría a la destrucción de la sociedad occidental. Es una organización no oficial porque inicialmente Delta Green empezó gracias a lo que sería el relato de la sombra sobre Innsmouth. Es decir, para quien no lo conozca, en el relato sobre Innsmouth hay una redada en un bonito pueblo costero, Innsmouth, y los miembros del FBI y organizaciones gubernamentales descubren a los profundos. Tienen, bueno, un serio encontronazo y descubren la existencia de los profundos. Investigando sobre lo que descubren de la familia de Mars, descubren que existen otras amenazas y se forma una organización cuyo objetivo es la búsqueda y destrucción de las amenazas sobrenaturales. Esta organización es con soporte oficial, secreta, obviamente, pero tiene un gran desastre en los años 70 y provoca que Delta Green sea desmantelada oficialmente. Hay un suplemento, otro libro llamado La caída de Delta Green, que ya está anunciada para la edición en castellano por parte de Edge, que se sitúa en los años 70 porque es los años en los que Delta Green cae en desgracia. A pesar de haber sido oficialmente desmantelada, Delta Green se mantiene de forma no oficial, alimentándose de recursos humanos y económicos del FBI, del ejército y de otras organizaciones que son desviados de forma no oficial y bueno, a través de personas que tengan contactos y conocimientos de la amenaza. En esta nueva edición, Delta Green ha cambiado la ambientación, es decir, hay un salto, una evolución de la ambientación. Tenemos que Delta Green, de hecho existen dos Delta Greenes, existen dos organizaciones, una que ha vuelto a ser
aceptada oficialmente, que tiene recursos, tienes unos cuarteles, tiene unos agentes que oficialmente son miembros de Delta Green, aunque sigue siendo una organización secreta. Y existe otra Delta Green, que es la heredera de la antigua, que se mantiene marginal y de forma no oficial. Bueno, si echamos un vistazo a este suplemento, tenemos una introducción que te explica el mundo del Delta Green, qué significa Delta Green, los orígenes. Aquí podemos ver que habla sobre los Outlaps y el programa, es decir, los forajidos y el programa, haciendo referencia, los forajidos son llamados a los miembros de Delta Green la Delta Green no oficial, y el programa es la Delta Green sí oficial. ¿Qué se considera sobrenatural? En Delta Green se considera sobrenatural, obviamente, hechizos, cosas como la magia, como los hechizos, amenazas sobrenaturales, como podría ser invasiones de otras dimensiones, incursiones de otras dimensiones, seres extraplanares o extraterrestres, como un color del espacio o un migo, pero también se considera sobrenatural a los profundos o a los ghouls, que son seres que son terrestres, pero son claramente no humanos. La mayor parte de este suplemento, aquí lo tenemos, el pasado, es una cronología de Delta Green. Empiezas con su génesis, el origen, y empiezas pues directamente con lo que es el origen de todo. Es decir, aquí tenemos en 1927, que es la redada de Eastwood, que se sucede creo que era justamente en el febrero del 28. Aquí tenemos una ilustración de, un soldado de la época escoltando a un prisionero, que obviamente es un híbrido. El primer contacto con lo sobrenatural, que fueron los profundos, y luego cómo la organización que se formó fue evolucionando a través de diferentes nombres y diferentes tipos de organización. Aquí habrá del P4. Hay muchos que son carteles de Top Secret. Aquí podemos ver ya una cronología del diciembre del 29, enero del 30. Aquí estamos ya por el 38. Tuvo una importante, como no, tuvo una importante relación como adversario con los alemanes, que tuvieron su propia organización sobrenatural, los años 40. La carotecnia, la carotecnia y los Piscis, que son enemigos clásicos, antagonistas clásicos de la primera edición. La hora más oscura, haciendo referencia a la amenaza nuclear de la Guerra Fría. Y bueno, lo que es ya podemos ver que el incidente de Roswell, que son la aparición de los grises. Los grises son una raza, por decirlo de una manera, que tiene una gran importancia en el trasfondo del Delta Green, sobre todo de la primera edición de Delta Green. Este capítulo, como ya podemos ver, principalmente es una cronología, es decir, seguimos pasando por las décadas, con fechas puntuales, y nos van indicando sucesos importantes, destacados, que han ido ocurriendo. Finalmente, acabamos con la caída en desgracia del Delta Green, su renacimiento como una organización secreta,
no oficial que se mantiene a través de personas que le brindan su apoyo, porque bueno, porque normalmente han tenido algún contacto con lo sobrenatural y prefieren poner en peligro su carrera laboral y su cordura, desviando recursos para luchar contra esas amenazas. Majestic es otra organización que tiene una gran importancia en el trasfondo, que aparece ya en la primera edición, y de hecho en Majestic se nombra también en Actum Tulu. Es decir, hay bastantes relación a nivel de ambientación, hay bastantes crossover, puntos de encuentro entre Delta Green y Actum Tulu. Bueno, voy a dejar el capítulo este del pasado. Y el siguiente capítulo que tenemos es lo sobrenatural, de un natural. Tenemos primero unas descripciones de qué niveles de sobrenatural hay, es decir, la infección del conocimiento, los primigenios, inteligencias alienígenas. Luego tenemos también la historia que no se la unistory, es decir, la historia desconocida, los tomos los tomos sobrenaturales, la hipergeometría, y luego viene ya un listado que es un bestiario de entidades sobrenaturales, comenzando por el color que viene por espacio, los profundos, los vagabundos dimensionales, los antiguos. Bueno, hay también algunos que son propios de esta ambientación, como los grises. Esto lo tenemos en la página 140. Aquí, lo sobrenatural. De este capítulo voy a destacar lo que hace referencia a la hipergeometría. Entiende por hipergeometría conceptos bastante amplios. Es decir, por un lado, lo que es el chamanismo, la magia chamánica, lo que es la magia de los mitos de Tulu, son englobados dentro de la hipergeometría. Se trata de que la mente humana puede, a través de drogas, puede a través de cánticos, puede a través de entrenamiento, llegar a una concepción de la geometría, de la realidad superior ascendida, en el caso de algunos privilegiados, que le permite modificar, alterar lo que es la propia realidad, es decir, usar magia. Aunque en esta hipergeometría también se engloba efectos que se pueden conseguir a través de las matemáticas, a través de combinaciones de láser y en general sobre lo que es la ciencia, es decir, lo que es la magia, la modificación de la realidad se puede realizar a través del chamanismo, magia chamánica, a través de la magia de los mitos de Tulu, pero también a través de efectos científicos, combinaciones de láser, combinaciones de drogas y similares. Bueno, aquí podemos ver los tomos. Hay muchos que, bueno, son de los clásicos de los mitos de Tulu. Aquí tenemos Azathoth y otros horrores que podemos ver que, bueno, en inglés es estudio algunas horas, ocultismo de un 2%, un natural, que sería los mitos, la habilidad de mitos de Tulu, un 3%, pérdida de cordero, un dado de 4, y una descripción. Es decir, son unas estadísticas que claramente se podrían haber usado en la llamada de Tulu. Después de... Vale, aquí... Un momento. Aquí tenemos la sección de la hipergeometría. Es aprender un ritual. Rituales en objetos, es decir, objetos encantados. Activación de un ritual. La creación de nuevos rituales. El coste de un ritual, que normalmente es cordura, puede ser también puntos de poder, pueden ser sacrificios.
En fin. Y a continuación tenemos, bueno, aquí hay una lista de rituales, de hechizos, y por aquí deben de estar ya, aquí están. Dentro del apartado de inteligencias alienígenas, pues tenemos al color que vino del espacio, que es el primero que aparece, que podemos ver que, bueno, nos dice el poder que tiene, de 1 a 35, armadura, habilidades, lucha un 20%, y su listado de habilidades especiales. Que bueno, un color que vino del espacio no es un ser muy habitual, se sale bastante de lo que es las entidades físicas. Aquí tenemos a un profundo, fuerza un 26, constitución 26, destreza 11, inteligencia 16, poder 14, puntos de vida 26 y puntos de magia 14. 3 puntos de armadura y habilidades: alerta un 30, atletismo un 70, nadar un 99, como no, y mitos de turno un 80%. Ataque es un 55% de edad, un 55% con daño 2 de 6. Es decir, son unas estadísticas que claramente son inspiradas en la sexta edición de la llama de Tulu. La adaptación para una partida de los mitos de la llamada de Tulu es prácticamente automática. Bueno, y tenemos pues esto, un amplio bestiario de seres. Después después de los zombies, que el bestiario es por orden alfabético, tenemos un bestiario de primigenios con Azazoth, Tulu, Gatanatoa, Graki. Bueno, la lista usual. Hay algunos que pueden sorprender, como Kutuga o Trechenaka, que no sé quiénes son. Luego tenemos que si a Igoroniak, Yig, Yoxozoth, bueno. Y también tenemos en 4 páginas algo que me ha parecido muy interesante, que es cómo crear tus propios seres sobrenaturales. Si le vais a echar un vistazo, sobre todo un vistazo a este capítulo, porque a mí me pareció muy interesante. El siguiente capítulo es el cisma. El cisma hace referencia a la separación de los dos Delta Greens. Es decir, en la ambientación de la primera edición, la que ha habido hasta este mecenazgo, Delta Green era una organización no gubernamental, es decir, el gobierno no le daba cobertura oficialmente, de hecho no existía y era mantenida por personas del FBI, del ejército, control de aduanas, control de correos, que, conscientes de que existe una amenaza sobrenatural, envían alertas es una organización con una estructura de células, envían alertas a una célula A, que cuando encuentra algo que les sospecha que tiene un origen sobrenatural, avisa a sus agentes, que forman células independientes, que son agentes del FBI o agentes policías o agentes de control del tesoro. Son desviados dentro con unas misiones oficiales a investigar algo de forma encubierta. Es decir, son espías básicamente. Esta estructura de una organización de células secreta, sin apoyo oficial, de la primera edición varía, evoluciona por el trasfondo y Delta Green vuelve a ser una organización gubernamental con apoyo oficial, que tiene unos cuarteles, que tiene unos empleados, unos recursos económicos para investigar los mitos de Tulu y las amenazas sobrenaturales. Esto provoca que se generen dos Delta Greens, dos organizaciones. De hecho, cuando obtiene el sello de oficialidad, es decir, cuando vuelve a ser oficial, esta Delta Green nueva capta una gran cantidad de agentes de la Delta Green antigua,
secreta para sus misiones. Pero parte de los agentes antiguos, parte de los agentes de la Delta Green original, se mantienen fieles a su filosofía. La nueva Delta Green, llamada el programa, tiene como objetivos investigar los mitos, las amenazas sobrenaturales, intentar comprenderlas y si es necesario y quizás sacar mejorar, usar los conocimientos para la mejora de la sociedad. Mientras que la Delta Green original, su objetivo primordial, bueno, además de anular las amenazas, es destruir todo lo que sea relacionado con lo sobrenatural y encubrir cualquier suceso. Bien, este cisma de las dos Delta Greens está tratado en este capítulo. Tenemos para cada una de las organizaciones de Delta Green, porque ambas tienen el nombre de Delta Green, tenemos una descripción de sus agentes, qué especialistas tienen, qué tipo de operaciones, qué nivel de seguridad. Por ejemplo, en el programa tenemos research, es decir, investigación de lo sobrenatural, y tenemos también en el programa un apartado que es tecnologías Smart, es decir, tecnologías desarrolladas a partir de lo estudiado, de lo investigado de sobrenaturales. Mientras que aquí está, en los Outlabs, los forajidos, pues tenemos agentes, tenemos friendlies, personas que no son miembros de Delta Green, pero dan apoyo, les dan apoyo, operaciones y reclutamiento, pero no tienen ni investigación, no tienen desarrollo de nuevas tecnologías. Su seguridad es diferente porque es una organización que no existe oficialmente y que además tiene una estructura de células. Los Delta Green tienen una estructura muy diferente y unos objetivos que, aunque inicialmente parecen iguales, son bastante diferentes. En cada una tenemos, eso sí, un listado de personas PRJs importantes. Aquí podemos important individuos del programa, y aquí tenemos important individuos de los forajidos. Haciendo referencia, pues bueno, tenemos en el programa, es decir, la Delta Green oficial, tenemos al director de operaciones, administrador, mientras que en los forajidos, en la Delta Green sin apoyo oficial, tenemos a una serie de personas que no tienen unos cargos propiamente dicha, que son sobre todo miembros de la célula A, que activan las células que forman los agentes de campo. Acabando ya, tenemos un capítulo de ópera. Lo de la ópera es una especie de chiste. Vamos a un momento a la página 326. Aquí, de ópera. En la ambientación original de Delta Green, los jugadores son miembros de células, de una célula de Delta Green. Pueden ser que fuera de la célula ni siquiera tengan contacto entre sí. Es decir, puede ser que uno sea un miembro del FBI, el otro sea un policía, el otro sea un médico forense, o puede ser que todos sean miembros de una misma organización, como normalmente el FBI. En cualquier caso, cuando son reclamados para una operación, lo habitual es recibir una llamada telefónica invitándoles a una noche en la ópera. Es la palabra clave para indicarles de que han sido activados como célula porque hay una operación que los reclama. Muchas veces, después de esta llamada invitándoles a la ópera, reciben algún tipo de llamada o de su organización oficial en el que se les indica de que han sido seleccionados o se les ha incluido para investigar un caso, para dar apoyo como especialistas en un caso,
que suele estar relacionado con la misión de Delta Green. ¿Por qué sucede esto? Porque los miembros Delta Green, la Delta Green no oficial, tiene agentes, simpatizantes, que cuando se organiza un grupo de especialistas, por ejemplo, podía ser un detective forense, podía ser un detective especializado en desapariciones, otro especializado eh, algún día lo diré, en desapariciones de personas, en seguimiento de rastros informáticos, activaría diferentes personas que ya sabe previamente que son de Delta Green y que forman una misma célula. Bueno, pues la llamada de una noche en la ópera es la frase clave para indicar a un agente de que ha sido activado para una operación de Delta Green. Este capítulo está pensado para el guardián, claramente, y tiene consejos sobre diferentes amenazas que puede tener en cuenta. Es decir, la primera de ellas es que los humanos son la primera amenaza que hay en Delta Green. Es decir, hechiceros solitarios, locos, dementes, sectarios. Esas son la gran amenaza. Luego tenemos pues otras posibilidades de que nada sea cierto, explorar que haya una incursión en curso, de que haya una amenaza de muerte inminente y omnipresente, es decir, no una muerte de algo que pueda poner en peligro una ciudad, un estado, el planeta, o que haya algo mucho peor que la muerte. Consejos para crear una campaña. Hace referencia, esto me parece muy interesante, a la década, porque en función de la década, Delta Green tiene una estructura, unos recursos, una tipología de agentes y una tipología de antagonistas diferentes. Aquí podemos ver en Majestic, de la que hemos hablado antes. Crear una operación, es decir, ya es una operación, es una partida, básicamente. Y luego ya tenemos los apéndices. En los apéndices hay que destacar la única aventura que viene en el manual básico de Delta Green, en este manual en inglés, que es la Operación Fulminate, los Centinelas del Crepúsculo, creo que se titula, que es muy interesante. Se trata de los jugadores, son reclutados, enviados a un parque nacional. Aparece por aquí, es el Parque Nacional de Yosemite. No tengo ni idea de dónde está, porque ha aparecido un niño abandonado con 6 años. Ahora bien, estamos en julio de 2015 y este niño abandonado desapareció en un momento que lo estoy buscando. Desapareció, creo que fue en la década de los 80, ahora no encuentro la fecha. Aquí. El niño desapareció en este parque en 1980, cuando tenía 6 años. Es decir, ahora han pasado 35 años y aparece el niño desnudo, sucio, caminando solo en el bosque y obviamente no ha envejecido ni un año. Tiene pérdida de memoria, no sabe dónde ha estado antes y son enviados al Parque Nacional para investigar el caso. Así que, ¿qué le ha sucedido al niño? ¿Cómo es que el niño no ha envejecido en 35 años? Y todo ello mientras que los padres han recibido el aviso y vienen de camino para recoger al niño. No voy a decir nada más porque no quiero reventar la aventura. Las aventuras de Delta Green suelen ser bastante duras a veces. Suelo decir que, bueno, él tiene
hay una es contrarreloj, es decir, un timeline considerable y se consideran varias, hasta 4 soluciones diferentes. 4 posibles resoluciones o finales de la partida. Aquí tenemos, lo que ya son los personajes, los PNJs. Aquí tenemos, por ejemplo, al niño con fuerza 3, constitución 6, destreza 8, inteligencia 7. Es decir, un niño normal y corriente, salvo que ha desaparecido durante 36 años y no ha envejecido ni un día. Y bueno, con esto y poca cosa más ya tenemos el vídeo sobre esta edición. Espero, ahora que Delta Green ya no está relacionado con la llamada de Tulu, porque es un juego independiente, me gustaría bastante que fuera traducido al castellano. Es una ambientación que da mucho juego y que desde que hubo el mecenazgo, que fue en el 2010, el último mecenazgo, creo que fue en el 2017, ha tenido bastantes suplementos de aventuras y alguna campaña. Esto sin hablar con el libro de La caída de Delta Green, que será traducido al castellano. Por cierto, ahora que pienso, Delta Green es... ¿Dónde estás? Por aquí, aquí. La editorial es Art Dream Publishing. Es importante porque La caída de Delta Green es de la misma editorial que El rastro de Tulu, es Pelgrane Press. Supongo que por eso ha caído en las manos de Edge, que es la que está traduciendo La caída de Delta Green. Pero que yo sepa, no existe ninguna constancia de ninguna editorial que esté preparando una traducción de Delta Green al castellano. Bueno, como siempre, abajo en los comentarios os pondré un enlace a los foros sectarios, que hay un poco más de información sobre esta ambientación. Hasta luego.